Eso, Carlos Hernández. Diputado Carlos Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes, compañeros diputados y diputadas y amigos que nos escuchan. Máxime cuando venimos de un receso y tenemos ya rato de no vernos. Y es un gusto siempre poder expresar las cosas que sentimos y las cosas que pensamos. Máxime en este tipo de reforma porque nos trae a la memoria un mes en el que estamos pasando, julio del 95, cuando se hicieron algunas reformas que golpearon gravemente al Magisterio Nacional. Yo estoy hablando de las pensiones. Por eso es que es importante conversar con ustedes. Y he escuchado a muchos diputados y diputadas hablar de la importancia de escucharnos. Y he escuchado también a diputados, porque retenemos mucho de lo que ustedes dicen, decir que ese tiempo no es un tiempo mal utilizado, por el contrario, aprendemos o desaprendemos. En el caso de Otto Guevara, recuerdo que él mencionaba que este tiempo tiene que ser siempre, cuando se refieren a proyectos de ley, tiene que ser una discusión reposada, por supuesto que tiene que ser sobre el tema. Y de eso es lo que estamos hablando, de algunas modificaciones que se dan al reglamento precisamente para acelerar la aprobación de algunos proyectos de ley que pueden ser de importancia para algunos diputados y diputadas o pueden no ser de importancia, como nos ha pasado en el caso de la Comisión de Sociales, que hemos estado viendo mociones de mociones, y don Mario Redondo sabe de lo que estamos hablando, mociones de mociones presentadas. Puede ser que sí, con algún sustento y alguna relevancia, porque no dudo que el diputado Mario Redondo y sus amigos del bloque cristiano hayan presentado mociones, y por supuesto que respetamos ese derecho que tienen esos diputados a discrepar. Y por eso es que estamos hablando sobre estas reformas y esos tiempos que queremos recortar. Estamos de acuerdo en el Frente Amplio en recortar esos tiempos, pero también estamos deseosos de expresarles algunas preocupaciones que tenemos en relación con estas modificaciones que acortan el tiempo y los días para presentación de mociones, que es un derecho que tenemos todos los diputados cuando no estamos de acuerdo en algunas cosas. Y aquí yo traía a colación el tema de julio del 95, donde se hicieron algunas modificaciones al régimen de pensiones y se aprobaron una ley nefasta, llegando prácticamente al cansancio, me imagino, porque no estuve aquí, algunos diputados que lo llevaron casi a medianoche para aprobar una ley que definitivamente venía a golpear a los trabajadores del magisterio, trabajadores y trabajadoras del Magisterio Nacional. Y entonces a uno le preocupa que de repente exista, y lo digo aquí abiertamente, exista esa voluntad, como lo existía en ese momento, en el pacto que existió, y conste que a mí no me gusta satanizar ningún acuerdo o pacto, pero precisamente fue un acuerdo entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que vino a prácticamente, disculpen la expresión, garrotear el sistema de pensiones del magisterio. Y tuvimos hechos violentos en ese momento, recuerdo, y no me lo contaron porque estuve ahí, recuerdo cómo algunas personas vestidas de civiles garrotearon a nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ahí están los videos que dicen que esas personas eran de la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y no ha sido cerrada esa institución. Una de las promesas más del Partido Acción Ciudadana, que hoy pues también está de acuerdo en acelerar los procesos para aprobar reformas al reglamento. Bueno, en ese momento estuvimos de la otra acera, pero sí se contó con la venia de los diputados de Liberación y la Unidad
para hacer esa reforma. Yo simplemente estoy recordando lo que sucedió, porque aquí tenemos algunos diputados y diputadas que repiten nuevamente, como lo he mencionado en alguna ocasión, don Rolando González, creo que doña Sandra Piz era diputada en ese entonces, don Antonio Álvarez de Santi, bueno, una serie de diputados que en ese momento, precisamente en el marco de la preocupación del déficit fiscal, decidieron acelerar las reformas que eran, como quien dice, la pomada canaria, y que con eso el déficit fiscal se solucionaba. Imagínense ustedes cuánto tiempo ha pasado, 95, estamos a varios años de ese momento, y ahora repite de nuevo la misma situación. Está el gobierno del Partido Acción Ciudadana con la precisa de acelerar los procesos, que conste, estamos de acuerdo en el Frente Amplio de poder recortar los tiempos para muchas cosas, no solo para los asuntos que se discuten aquí, también para los asuntos que se discuten en sociales, porque aquí ya vamos entendiendo cómo es el asunto, ¿verdad? Que hay que encontrarle la comba al palo. Por eso es que estamos mencionando el asunto de sociales, que tenemos meses, vea, doña Patricia, mi compañera diputada, de estar esperando aceleración, dice don Ronnie Monge, que mañana arreglamos el asunto. Eso esperamos que suceda. Entonces, hacía referencia a eso, porque sí nos preocupa seriamente esa satanización que se está haciendo, y doña Sandra Piz hablaba ahora de que es malo etiquetar y generalizar en relación a las palabras de don Otón Solís, pero aquí también se viene generalizando y se viene etiquetando a los empleados públicos y se les viene diciendo prácticamente vagabundos, y eso a nosotros desde el Frente Amplio pues no estamos de acuerdo, porque hoy don Gerardo Vargas Varela, nuestro jefe de fracción, hacía referencia a algunos empleados públicos que hacen grandes esfuerzos, y habría que ahondar un poco más, don Gerardo, habría que ahondar un poco más sobre esos empleados que dan más allá de lo que reciben. Y usted mencionaba los trabajadores y trabajadoras de la educación. Yo le voy a poner algunos ejemplos más en concreto. Está demostrado que la mayoría de las personas que tienen propiedad, que trabajan en el Ministerio de Educación Pública, no son de la zona, no son del lugar. Y no solo, don Gerardo, tienen que transportarse a otro lugar, sino que tienen dos lugares de residencia, tienen que pagar 2 recibos de luz, 2 recibos de agua. Y con la ineficiencia que ha tenido el Ministerio de Educación Pública, que todavía la mantiene, tiene que suplir todos los equipos, todo el material didáctico, y tiene que acostumbrarse a lugares que generalmente son más caros. Algunos lugares son más caros, pero eso no lo vemos. Simplemente empezamos a atacar a todos los empleados públicos y generalizamos y decimos que todos son unos grandes vagos. Prácticamente los ponemos a la altura del delincuente más temible. Eso es un asunto de todos los días en los últimos meses, cosa que no nos extraña porque existen proyectos de ley sobre empleo público que definitivamente en el sustento, como quien dice en la carnita, en la justificación, vienen diciéndonos cómo van a atacar a todos los empleados públicos. Y bueno, ya empezaron por todos los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Legislativa, y conste que el Frente Amplio nunca ha tenido nadie en el directorio, que es donde se nombran esos puestos, ¿verdad? Ahí es donde se nombran y donde han estado permanentemente los partidos. Disculpen los compañeros, no es... Simplemente estoy haciendo referencia a una realidad. Los que han estado ahí es Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana. Nosotros nunca hemos nombrado, pero ni al jardinero de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, ya sabemos quiénes son los que atacan a los empleados públicos y los que tienden a generalizar diciéndole vagabundos, peor que delincuentes. Probablemente será porque esos que los atacan consideran que los empleados públicos deben de estar al mismo nivel que los empleados del sector privado, y uno los escucha.
donde hay precarización del empleo, donde la gente tiene que trabajar por mucho menos de lo que está establecido en el código, el código que tiene que ver con los derechos laborales de este país. Ahora, recién en la mañana nos comentaba doña Patricia Mora una experiencia que tuvo de un señor no muy largo, decía doña Patricia, aquí nomás en el aeropuerto nacional, un taxista de los que trabajan ahí tiene que trabajar por menos, tal vez si me recuerda doña Patricia, por menos de 403.000 colones, 12 horas, imagínense ustedes. Bueno, pero algunos tienen esa idea de empezar a poner a pelear los empleados públicos con los del sector privado y de repente echarle toda la maquinaria mediática y todo el poder político y empezar a generalizar. Por supuesto que no estamos de acuerdo y yo esperaría que este tipo de reformas al reglamento sean precisamente para acelerar los proyectos en los cuales todos los partidos políticos estamos de acuerdo. Los proyectos donde los partidos de liberación, de la Unidad Social Cristiana, del Bloque Cristiano, del Frente Amplio, del PAC, del partido Mario Redondo estén de acuerdo. Yo esperaría que fuera así. Yo esperaría que fuera no sobre los proyectos de la coalición, de algunos que están ahí, porque yo preguntaría primero si vamos a entrar a discutir una ley de empleo público para aumentar o para disminuir salarios. Porque la estrategia definitivamente es básicamente para denigrar al trabajador público y a la trabajadora pública, para hacerlo ver el malo de la película, y entonces ahí sí me preocupa y sí exigiría, digamos, ese espacio que debemos de tener para reflexionar y para discutir, porque así lo escribieron claramente ustedes, discutir sobre una ley de empleo público. Esa es una preocupación que existe y por supuesto que yo, como lo he dicho en anteriores ocasiones, estoy dispuesto a escucharlos, a poner atención sobre las cosas que ustedes dicen, inclusive en algunos momentos hasta estar de acuerdo con algunas posiciones, pero en algunas otras hay que estar un poco enterado y bajar a la llanura, ponerse las botas. Hay un ruido ahí, señor presidente. ¿Qué es? Ya se quitó. Era el... Creo que muchas gracias por escucharme, señores diputados, son ustedes muy amables son ustedes. Es un gusto siempre poder conversar con ustedes y que lo escuchen. Como ven, generalmente lo hacemos de acuerdo a lo que uno siente y lo que uno piensa. Yo creo que en este país, donde presumimos ser democráticos, todos tenemos el derecho de expresarnos libremente. Lamento mucho si con esto les causa algún inconveniente, pero yo sí hoy me sentía con el ánimo de poder conversar con ustedes sobre estos temas que sinceramente preocupan mucho, porque lo digo aquí claramente, 57 diputados, no sé si somos la voz de todo el pueblo y si realmente todos representamos a las personas que nos eligieron, o lo hacemos de la manera de que ellos creen que nosotros debemos de representarlos. Y hacía referencia precisamente a julio del 95, donde a altas horas de la noche aprobaron un proyecto terrible, nefasto, en donde como miles y miles de educadores nosotros nos pronunciamos en Casa Presidencial, y donde yo vi a compañeros docentes ser garroteados por personas vestidas de civil, bajarse de una pick-up y garrotear a algunos docentes, precisamente porque no estaban de acuerdo en esa reforma a la ley de pensiones, que si mal no recuerdo fue la reforma a la ley de pensiones del magisterio, la 7531 del 10 de julio. Y eso se dio precisamente en un acuerdo que se dio, repito, de parte de Liberación y del pacto Figueres Calderón, como lo llamaron.
Dice don Gerardo Gerardo Vargas Rojas, perdón don Gerardo, con mucho gusto le cedo un minutito de mi tiempo. Bueno, don Gerardo dice que don Rafael Ángel Calderón no está en el partido de él. Eso era lo que me quería decir, ¿no? No, ok. Disculpe entonces, don Gerardo, creo que le entendí eso. Les decía que nos preocupaban esas reformas y nos manifestamos y vimos cómo fueron garroteados algunos compañeros. Y precisamente fue a raíz de un acuerdo, y también hubo en ese momento, si mal no recuerdo, intentos, como han existido muchos desde que yo recuerde en la Asamblea Legislativa, en hacer reformas al reglamento. Claro que todos estamos de acuerdo en que salgan las mejores leyes y los mejores acuerdos, y que las propuestas y los proyectos que se generen acá sean para el bien del país, aunque algunos piensan de que la mayor cantidad de proyectos, ¿verdad?, presentados, muchos proyectos que se presentan en la Asamblea Legislativa no tienen razón de ser. De hecho, que tengo entendido que se nombró una comisión en algún momento de parte de una diputada de la Unidad Social Cristiana, la esposa de don Rafael Ángel Calderón Fournier, a propósito, para revisar todas esas leyes y derogar todas las leyes que no tenían sentido. Entonces, a veces uno se pregunta, con todo respeto lo digo, compañeros y compañeras diputadas y diputados, si lo mejor no es ponernos de acuerdo y definir las leyes que son de consenso para todos los diputados, porque si es para generar proyectos de ley que le interesen nada más a un grupo, ya tenemos el ejemplo claro de lo que está sucediendo en la Comisión de Sociales, donde tenemos meses de ver más de 300 mociones y vamos a cuentagotas, 30 o 45 por día, y bueno, de ese tipo de cosas sí no habla don Mario Redondo, ¿verdad? De ese tipo de cosas no habla, pero bueno, tenemos derecho a expresarnos, a hacer intervenciones, y yo quería el día de hoy expresarles con toda sinceridad, con toda preocupación, esta situación, digamos, de la reforma del reglamento, que repito, estamos de acuerdo, pero que obviamente vamos a ejercer ese derecho y manifestar algunas cosas que nos parecían importantes de conversarles el día de hoy. Voy a darle unos 10 minutos, doña Ligia, con la venia del presidente, hasta el tiempo que la compañera Ligia Fallas necesite. ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? Queda 42 minutos y 5 segundos, como un tiempo. Dura más tiempo ir a como uno, pero es un gusto siempre poder conversar con ustedes. Vamos a seguir conversando. Voy a darles el tiempo que necesite con su venia, señor presidente.